buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a la segunda parte del ciclo de conferencias Hablemos de Bioética y Radiología. A nombre del CENMEDI, Colegio Nacional de Médicos Especialistas en Radiología, agradezco su participación a los que nos honraron con su presencia en la primera parte, en la cual tuvimos muy buena respuesta. El Colegio Nacional de Médicos Especialistas en Radiología e Imagen es una sociedad sin fines de lucro, en la cual, si eres miembro radiólogo y miembro de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen, puedes solicitar tu ingreso sin costo. Si no eres miembro de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen, también puedes pertenecer al colegio solicitando tu ingreso al siguiente enlace: legalicia@smri.org.mx para más información. En el colegio decidimos llevar a cabo este ciclo de conferencias en el tema de bioética, atendiendo a la importancia de la bioética en radiología, siendo este un componente esencial para asegurar en su práctica responsable, centrada en pacientes que promueven la justicia y la confianza en el sistema de salud, a la aplicación de nuestra especialidad. Comenzamos con el segundo ciclo de conferencias con uno de los doctores más entusiastas para que este proyecto se realizara, el doctor Benjamín Conde Castro, quien es médico radiólogo, subespecialista en oncología y subespecialista en mama, además de ser jefe editor en la revista Análisis de Radiología México, consultor clínico en Research and Clinical Solution Imaging en la Ciudad de México. El tema es bioética en investigación y publicaciones científicas para el médico radiólogo. Hola, muy buenas noches. Es un honor dirigirme a todos ustedes en este curso de bioética y radiología, un espacio donde confluyen la ciencia, la responsabilidad profesional y el compromiso con nuestros pacientes. Y hoy quiero compartir con ustedes reflexiones y casos prácticos sobre bioética en la investigación y publicación científica. Un tema que no solo impacta nuestro labor académico, sino también la forma en que nuestra especialidad se proyecta y evoluciona. Durante las próximas 4 horas, bueno, serán 30 minutos, tendré la oportunidad de compartir con ustedes ideas que espero nutran su quehacer diario, su labor que hacen todos los días. Aprovecho para agradecer a todo el equipo que hizo posible este curso, el trabajo que ha realizado durante muchos años también la doctora Nora Rodríguez, tanto para este evento como para otros en conjunto que hemos también realizado, y también a la mesa directiva del Colegio Nacional de Médicos Especialistas en Radiología e Imagen, el cual, gracias a todo esto, es factible que sea no solamente gratuito, sino que tenga esta calidad y que sea innovador estos temas y pueda ser factible el que todos ustedes puedan tomarlo con aval del Consejo de Radiología. Entonces, comencemos y verán que va a ser muy interesante. Vamos a ver un caso, cuando la tesis es urgente. Aquí lo voy a tratar de leer rápidamente, pero Daniela Escarmiento, una residente de radiología de 4.º año del Hospital San Vicente de las Manzanas, debe entregar su tesis este último mes. Realiza un estudio retrospectivo sobre tomografías realizadas con errores quirúrgicos y para ello entra al PACS, descarga 200 estudios en menos de 3 días, guarda los reportes, el historial clínico sin pedir autorización. Obviamente no le pide autorización ni al jefe de residentes, ni al profesor titular, ni al jefe de departamento, y mucho menos al del comité de investigación, ética o cualquiera que exista en el hospital responsable. Y deja incluso la carpeta con todos los casos en varias computadoras dentro del hospital. Posteriormente, hace un documento para publicar en una revista, le da el visto bueno al jefe de servicio y le pide a este jefe que lo incluya como autor principal para respaldarla y facilitar la publicación en una revista. Para su estudio de esta residente, de Daniel Escarmiento, le ayuda a su compañero de guardia a recolectar los datos. Su amigo de epidemiología le realizó el análisis estadístico y su amiga de patología le entrega imágenes para que quedara mejor hecha su tesis. Ninguno lo incluye como coautor. Y después, incluso para su artículo, copió toda la introducción de un artículo previo ya existente en PubMed,
retoca una imagen de un libro para ilustrar su texto, integra una imagen con los datos personales del paciente y el análisis lo hace con ChatGPT, el cual ni siquiera verifica. Todo esto lo agarra y lo manda a dos revistas al mismo tiempo. Como pueden ver, de acuerdo a lo que vamos a ver en este tema, vamos a tratar de evidenciar todo lo que Daniel Escarmiento de este hospital hizo inadecuadamente. Quizás algunos parte de esta estrategia educativa en los comités de ética y este tipo de pláticas es justamente tratar de empatizar y verificar y reflexionar y ser un poco más de conscientes de qué tanto nosotros hemos visto estas prácticas o lo hubiéramos hecho o qué tan factible es que suceda. Entonces, permíteme rápidamente hablarles algo de mí, no para enumerar los cargos o lo que he estudiado, sino porque cada una de estas experiencias ha moldeado la perspectiva desde la cual quiero hablarles y relacionar en cómo se aplican en las distintas actividades que voy a explicar. Estudié la preparatoria hasta posgrados médicos en la UNAM, radiología en Centro Médico ABC y oncología en el INCAM. He tenido la fortuna de poder seguir estudiando algunos posgrados y diplomados mientras me desempeñaba al mismo tiempo como radiólogo, principalmente en el Hospital de Oncología del Siglo XXI del IMSS. Ahí tuve la oportunidad de ser profesor, también está en el comité de investigación y a su vez he estado en sitios de medicina privada y en teleradiología durante estos últimos más de 12 años. Sin embargo, durante este tiempo también tenía la visión de integrar las distintas disciplinas como son la enseñanza, la investigación, la administración y otras disciplinas que también se integran con la clínica. Con el tiempo tuve la posibilidad de crear y ser el jefe del Departamento de Investigación en Imagenología de Salud Digna a nivel nacional, algo muy innovador y único, y de participar como el único radiólogo por más de 10 años en las guías de práctica clínica, desarrollarme como sinodal de radiología general y de calificación agregada del Consejo, y de tener un poco más de 8 años de profesor en la Facultad de Medicina, y durante este tiempo también desempeñarme en el último año como el jefe de la revista de radiología más importante de México, el cual es Anales de Radiología. Como podrán ver, pues son varias cosas. Y todo esto, con este cuento largo, es que quiero darles el panorama sobre el tipo de proyectos, experiencia y retos que he tenido, pero principalmente el contexto para darme a entender que en todos estos años hay varios ejes en común y uno quizás de los más importantes es el de la ética. La ética es una parte esencial y permanente en cada aspecto de nuestro trabajo. Es lo que asegura que nuestra labor sea correcta y que exista un verdadero valor para la sociedad. Albert Schweitzer, que fue un médico, investigador, filósofo, que incluso ganó el Premio Nobel de la Paz, mencionó que la ética es reverencia por la vida. En medicina, ese respeto convierte nuestros actos clínicos y científicos en algo profundamente humano. Entonces, esta es la disertación de lo que veremos rápidamente en estos minutos. Como pueden darse cuenta, veremos 7 puntos. Mi objetivo es promover la reflexión crítica sobre los desafíos éticos en la investigación y publicación científica y tratar de fortalecer el compromiso del médico radiólogo con la integridad profesional. Es decir, expondré de forma concreta información relacionada en cómo investigar y publicar, porque debemos de recordar que detrás de cada imagen, cada dato y cada artículo hay pacientes reales que confían en nosotros, colegas que esperan rigor y una profesión que exige pues la ética. Entonces, empecemos con la importancia. Aunque muchos radiólogos en México no se dediquen de tiempo completo en la investigación, sabemos todos nosotros, y aún incluso los recientes que todavía no son médicos adscritos, que generamos información y casos en que algún momento pueden convertirse en publicaciones o presentaciones. La investigación ocurre prácticamente todos los días al probar un protocolo nuevo, comparar técnicas de imagen una contra otras, documentar casos clínicos. Durante todo esto ya estamos generando datos que entran en el ámbito ético. También parte de publicar es parte también de nuestra labor clínica, enviar casos a congresos, a escribir para revistas o incluso compartir para ciertos boletines internos de nuestros hospitales, hacer manuales.
implica todo esto. Responsabilidad ética en la forma en que obtenemos y mostramos la información. Por otro lado, los riesgos éticos también son directos. Usar imágenes sin consentimiento informado, manipular autorías o incluso seleccionar casos de forma tendenciosa no solo afecta a nuestros colegas de nuestro hospital, sino que también la calidad de la evidencia va a afectar no solamente a nuestro gremio, sino la posibilidad de cómo se tratan los pacientes a futuro e inclusive en los pacientes que nosotros vamos a tratar y a diagnosticar. De tal manera que es un engranaje que une de una forma global lo que nosotros acabaríamos haciendo también con estas mismas investigaciones. Y por otro lado, también debemos de recordar que existe un impacto profesional y legal. Un error ético puede dañar nuestra reputación, puede acarrear sanciones también legales, jurídicas, y lo más importante que debemos de recordar, puede colocar en riesgo la seguridad de los pacientes. Por lo tanto, vamos a ver que los principios éticos claves en investigación en imagenología, como han visto en la clase pasada, que fueron muy prioritarios en explicar cuáles son y que no repetiré, pero sí trataré de abordar estos 5 puntos más importantes que son la base de toda investigación, que también incluye la base en medicina y en radiología. Incluso para estudios retrospectivos, significaría, y vamos a poner ejemplos rápidos, el respeto a las personas significa que debemos proteger la autonomía del paciente, por lo tanto garantizar su consentimiento cuando corresponda y cuidar también su privacidad, tanto en imágenes como en datos. En cuanto a la beneficencia, solo debemos realizar investigaciones que aporten beneficios concretos, ya sea mejorando diagnósticos, pronósticos o la atención hacia los pacientes, es decir, no tratar de replicar por replicar o de repetir investigaciones. La no maleficencia implica evitar riesgos innecesarios, como solicitar estudios que vayan a ejecutar radiación o colocar contraste cuando no es necesario, eso pensando en estudios experimentales, pero también significaría que debemos de cumplir un protocolo y que esos protocolos deben estar bien justificados clínicamente y que por lo tanto también la maleficencia se trata que veamos y entendamos que cuando exista un error no podemos quedarnos callados y manifestarlo, porque eso va a ayudar a mejorar el servicio y la calidad del paciente. En cuanto a la justicia, se refiere a seleccionar a los participantes de forma equitativa, sin excluir o incluir conveniencia para obtener un resultado que pareciera que fuera más estético bonito. Por ejemplo, por el simple hecho de que estos pacientes entienden más rápidamente y más fácil, son los que generalmente acaban paseándose o pasando dentro del protocolo. Y aquellos que es más complejo o que no pueden leer o que el consentimiento informado tardamos más tiempo, a lo mejor esos quedan excluidos. Esto se refiere a la justicia. Se refiere no solamente a la justicia de lo que va a acarrear hacia el paciente, sino incluso la justicia social de cómo eso afecta y afectará en que ese estudio pueda seguir replicándose para ese grupo de pacientes, ya sea por edades, ya sea por enfermedades o ya sea por X circunstancia que esté categorizada ese grupo de pacientes. Y finalmente, la integridad científica se refiere a que se exige que todos los datos sean veraces, completos y rastreables, es decir, que sean replicables y que el estudio pueda ser, por lo tanto, que tenga resultados que se reporten tal como se obtuvieron, sin alteraciones, de la mejor forma posible y que no tratar de lucir lo que no es real. Y si no obtenemos lo que queríamos, también vale la pena manifestarlo y explicarlo. De hecho, una gran publicación también puede ser mencionar que no era la hipótesis que obteníamos para que no se siga tratando esa misma hipótesis. Por otra parte, los retos éticos actuales de investigación en radiología los vamos a situar o categorizar en 5 puntos. El primero es el uso de imágenes sin consentimiento informado, es decir, como lo comentábamos en el ejemplo, acceder a PACS o a bases de DICOMS, extraerlo toda esta información, presentarlo para artículos sin aprobación ética, sin el comité, incluso sin tener por escrito algo donde se manifieste todo esto. La inteligencia artificial va a plantear nuevos dilemas, desde algoritmos entrenados con datos no representativos, riesgos de sesgo y dudas sobre la propiedad
tanto de los datos como de los resultados. Entonces se viene una gran cantidad de reformas que incluyen desde un consentimiento informado especial hasta la posibilidad de verificar en las cajas negras, que es desde dónde se obtienen los datos y qué datos fueron los que se utilizaron para poder alimentar esa inteligencia artificial. Por otro lado, el uso secundario de imágenes ocurre cuando reutilizamos material obtenido para un proyecto en otro distinto sin aprobación o sin informar a los pacientes. Y un problema frecuente es la autoría injustificada o a veces su omitida, es decir, incluir personas que no apoyaron, como pueden ser alguien como un jefe, un amigo, a lo mejor una pareja o colegas que no participaron realmente, que a lo mejor solamente ayudaron en algo y que los podremos colocar solamente en agradecimientos. O al revés, excluir a quienes sí hicieron aportaciones sustanciales, pero que no les dimos su lugar, ya sea como coautor o simplemente como un agradecimiento que se pueden colocar dentro de cualquier publicación indexada. Y finalmente, el plagio y el autoplagio, que sigue siendo una de las amenazas que tienen mayor integridad científica, es decir, copiar texto o imágenes sin citar o reciclar algo que nosotros tenemos, pero sin indicarlo. Es decir, todo esto daña la credibilidad y puede llevar a sanciones editoriales y a veces inclusive hasta jurídicas. Y en cuanto a la ética editorial y responsabilidad del autor, aquí debemos entender que publicar no es solo redactar un artículo, implica cumplir con estándares tanto éticos, nacionales como internacionales. Entonces, dentro de estos criterios de autoría establecidos por la ICMG, que la ICMG, como aquí se indica, que solo debe aparecer como autor quien haya contribuido de forma sustantiva tanto al diseño como a la ejecución, al análisis, la redacción. Esto evita tanto autorías honorarias o exclusiones injustas. Entonces, en cuanto a esto, déjenme, les hago algunos paréntesis después de esto, que sería de dónde provienen estos criterios y esto proviene del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Esto, a grandes rasgos, es un grupo que desarrolla recomendaciones y normas para la publicación biomédica y su meta principal es estandarizar y mejorar la calidad de los manuscritos científicos. Entonces, como pueden ver, la idea es asegurar la integridad científica, la transparencia, las buenas prácticas, y esto existe desde 1978, lo cual, como podrán darse cuenta, cada vez, de vez en cuando lo siguen actualizando y ahora con lo de la inteligencia artificial. Es gratuito tanto el material y existe algo muy interesante, material para los jefes editores que somos miembros. Y obviamente eso con mucho gusto también se los podemos entregar cuando sea necesario, cuando lo requieran. De la mejor manera posible también hacemos disposición de ellos. Y el conflicto de interés, algo importante es que deben declararse siempre, ya sea relacionado con fabricantes de equipos, con medios de contraste, con empresas de software, con empresas de intervencionismo. Todo esto, de la transparencia protege la credibilidad tanto del trabajo como de posibles plagios. Y la manipulación de las imágenes es un riesgo específico de nuestra especialidad, ya sea que se altere el contraste, el brillo, se cambie las escalas, se cambie la interpretación diagnóstica, todo esto es obvio que no es éticamente aceptable. Sin embargo, es algo que a veces sucede. La transparencia en el proceso de revisión exige que los revisores mantengan la confidencialidad y declaren si tienen intereses que puedan sesgar, ya sea porque lo conocen, porque trabajan o porque incluso tuvieron un apoyo sustancial en ese artículo específico. Y finalmente, el cumplimiento de las normas. Hay normas editoriales y éticas. Una de las principales y más usadas a nivel nacional e internacional es de la COPE, la de la Declaración de Helsinki y de las normas oficiales mexicanas. Para fines rápidos, la COPE significa Comité de Ética en Publicaciones. Esto es una organización internacional creada para ayudar tanto a los editores como los revisores, como los autores. Esto es con el fin de manejar correctamente los problemas éticos en la publicación académica. Emiten guías, diagramas de flujo, manuales, políticas para tratar tanto casos como plagio, manipulación de datos, autoría indebida.
Y esto lo hacen desde 1997. También tiene varias actualizaciones y también está de manera gratuita. Como recordatorio, en cuanto a la declaratoria de Helsinki, recuerden, en las clases de medicina, para todos los que hicimos tesis, fue adoptada en 1964. Su última actualización fue en 2013. Entonces sacan de vez en cuando algunos otros párrafos nuevos y es publicada por la Asociación Médica Mundial y su objetivo es establecer principios éticos para la investigación que involucre humanos. Y el marco regulatorio de la norma oficial mexicana, que es una de las cosas más importantes que debemos de comprender, que la Ley General de Salud, que viene implicada y es lo más alto, contempla que las normas oficiales mexicanas es lo mínimo y al mismo tiempo el recurso más alto en cuanto jurídico y administrativo, y por lo tanto debemos de conocerlas. Entre todas las normas oficiales mexicanas que existen, les coloqué las cuatro más importantes en un cuadro, sintetizando de una manera exagerada. Dentro de estas cuatro debemos de recordar que una se refiere al expediente clínico. Este obliga a que el expediente se maneje con confidencialidad, tanto el contenido, el almacenamiento y el uso. Y en la investigación y publicaciones se debe de garantizar que los datos de imagen y clínicos, en este caso lo que concierne con radiología, también los diagnósticos de los expedientes, estén protegidos y se usen solo bajo autorización tanto del hospital, por ejemplo, del departamento, como de comités cuando es necesario. Y en cuanto a esta norma oficial mexicana que se refiere a criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud, es la norma que define los requisitos administrativos, éticos y metodológicos tanto para los protocolos como para la aprobación por comité de ética, el consentimiento informado, el resguardo de la información. Y esto aplica también para estudios incluso retrospectivos con datos identificables como los que hacemos en radiología. En cuanto al siguiente, el de sistemas de información de registro electrónico para la salud, este especialmente nos compete porque regula los sistemas electrónicos de información en salud que incluyen el PACS, el RIS y todos los otros sistemas que utilizamos y que vienen incluidos en cuanto tratamos y reconstruimos imágenes, en cuanto hacemos extracción y análisis de datos, y lo que implica es que se cumplan los estándares de seguridad y de trazabilidad. Es decir, que no se modifiquen las imágenes y que esas imágenes no sean, no se alcancen a trazar de qué paciente vinieron. Por lo tanto, deben ser anonimizadas y para eso existen ciertos recursos y herramientas que pueden venir incluso desde preproceso hasta postproceso o inclusive al momento en que se descargan. Y para todo esto es para lo que existen los comités y las distintas prioridades de los manuales que competen dentro de los hospitales para que se realicen todas estas circunstancias y procesos de la mejor manera adecuada y bajo todos los estándares nacionales y del hospital e institucionales que pueden ser incluso hasta más detallados dependiendo el sitio en donde estén ustedes estudiando o estén trabajando. Y el último, en cuanto al manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos, bueno, aquí es la norma que habla de imagenología y que nos competiría siempre y cuando haya algo intervencionista o una biopsia. En cuanto a los 5 errores que pueden costarle la reputación, como para ya algo muy importante que se lleven a casa, plagio o copia de texto figuras, esto puede tener incluso un párrafo sin referencia puede llevar a la retracción del artículo y a sanciones por parte tanto de la institución o del consejo de la especialidad. En cuanto a la autoría inapropiada, puede incluir como autor a alguien que no participó o excluir a quien sí contribuyó. Todo esto es una violación ética y esto puede generar conflictos y puede derivar en investigaciones internas que no solamente dañen la reputación, sino incluso a demandas jurídicas por parte del hospital o incluso por parte de el que esté sancionando. En cuanto a la manipulación de datos, modificar imágenes, resultados o estadísticas para mejorar el impacto del trabajo y que parezca que fue muy adecuado es un fraude científico. Y sus consecuencias pueden incluir desde la pérdida de la credibilidad hasta la imposibilidad de publicar nuevamente
en esa revista y en otras revistas que estén indexadas. Y en cuanto a la publicación duplicada o fragmentada, esto se refiere a que la acusación de autoplagio o rechazo a manuscritos se lleve a listas negras, como les comento. Es decir, que nosotros estemos mandando el artículo, nuestro mismo artículo a distintas revistas o ese mismo artículo muy parecido con la misma información con distintos títulos. Y que al momento en que ahora con las tecnologías de plagio y antiplagio se demuestre, puede incluso sancionarse a que se borren tanto la que se iba a publicar como la que ya estaba publicada. Y en cuanto a ocultar conflicto de intereses, esto se refiere a no declarar una relación financiera, institucional o personal relevante. Y esto pues crea la percepción de sesgo, la falta de transparencia y incluso si el trabajo está bien hecho, puede impactar a que el editor disminuya o quite este autor de la revista y que se sancione también en otras revistas. Entonces, al final, ¿por qué publicar? Porque si lo dividimos en cuatro temáticas, es el avance del conocimiento tecnológico, mejorar la calidad, integrar en nuestra profesión y también el desarrollo profesional. Es decir, cada publicación fortalece nuestro perfil académico, mejora la percepción y nos posiciona como referentes también de nuestra especialidad. Entonces, aprovecho para invitarlos a publicar en una de las principales revistas de Latinoamérica, la principal en México, la más importante, es Anales de Radiología. Y esperen la convocatoria próxima también para participar como revisores pares y en su momento para integrarse para el comité editorial. Esto es completamente gratuito, trae muchos beneficios que en su momento se les va a explicar cuando esté parte de todas estas convocatorias, pero algo que deben de comprender es que todas estas actividades no solamente nos desarrollan profesionalmente, mejoran la calidad de nosotros, de nuestro gremio, del hospital y obviamente eso impacta en la calidad, en la gestión del diagnóstico de nuestros pacientes. Y algo importante es que la revista de Análisis de Radiología, y hablando sobre esto de los comités de ética, pues estamos asociados a la UAME, que es la Asociación Mundial de Editores Médicos, también a la ACSE, desde hace un año, que es el Consejo Asiático de Editores, y también a los distintos consejos bioéticos que les expliqué durante la conferencia. Y también hemos participado estos últimos 2 años en el Foro Internacional de Editores de Radiología del RSNA. Eso ha ayudado a comprender y establecer ciertos reglamentos y normas que sí puede retrasar la forma en cómo se publica y puede modificar toda la gestión compartamental de los procesos, pero esto a mediano y a largo plazo va a traer beneficios no solamente para la revista, sino para los pacientes. Y obviamente todo esto sabiendo que es completamente libre, está indexada por más de 10 indexaciones, incluso por parte de CONACYT, pero algo muy importante es que es gratuita, tanto leerla como para mandar artículos. Es completamente gratuita y está en español, por lo tanto somos uno de estamos entre las 3 mejores revistas en español en todo el mundo que tiene que ver con radiología. En pocas palabras, Aristóteles, por ejemplo, y muchos otros filósofos, no solamente de Grecia, sino también actuales, mencionan palabras como estas. La excelencia moral es el resultado del hábito. En investigación y en publicación como en la clínica, el hábito de actuar con integridad es lo que le da valor y permanencia a nuestro trabajo. La ciencia que no se guía, que no está fundamentada por principios éticos, pierde su rumbo, pierde su dirección y la publicación sin integridad pierde su valor. Entonces, nuestro trabajo como radiólogos no solo es ver lo que otros no ven, sino hacerlo con la responsabilidad de honrar a nuestros pacientes, a nuestros colegas, a nuestra profesión y al fin último a la verdad. Que cada imagen y cada palabra que publiquemos sea un reflejo de nuestra integridad y de nuestro compromiso con la dignidad humana y con nuestros pacientes. Muchas gracias por su entusiasmo, por aprender juntos. Muchas gracias. Espero que con estos conceptos, con estas ideas, sea suficiente para que ustedes exploren
todas estas guías que mencioné. Cualquier duda, necesidad que requieran, pueden entrar a la página de Anales de Radiología. Ahí están todas estas ligas que les mencioné. Si ustedes tuvieran dudas específicamente, les dejo mis datos, ya sea que me manden un correo de forma directa o ya sea que a través de LinkedIn con este QR puedan contactarme. Actualmente estoy realizando un posgrado, como les mencionaba, de inteligencia artificial e investigación en Los Ángeles. Y he tenido la oportunidad también de comenzar en otros comités de otras revistas, ser revisor par en otras revistas. Y la idea fundamental es mejorar, ver hacia dónde se puede mejorar, no solamente nosotros como gremio, también como revista, también como colegas, porque al final, en la medida en cómo mejoremos como personas, como colectivo, como gremio, mejoramos como sociedad, mejoramos como humanidad y por lo tanto el que se lleva el mejor resultado y lo mejor de todo esto son nuestros pacientes. Les agradezco mucho, que tengan excelente noche y que continúen con éxito el resto de las conferencias. Que tengan excelente conferencia de las que siguen. Hasta luego. Gracias por su excelente exposición, doctor Conde. A continuación, presentamos a la doctora Araceli Castro, quien es médico radiólogo, maestra en estudios de bioética, además de ser jefe de servicio del Hospital General Dr. Enrique Cabrera en la Ciudad de México, con el tema bioética y certificación en imagenología. Responsabilidad profesional más allá del título. Adelante, doctora. Buenas noches, soy la doctora Araceli Castro, médica radióloga recertificada, miembro del Consejo Mexicano de Radiología e Imagen y maestra en estudios de bioética por la UNAM. Agradezco la invitación para poder compartir con ustedes algunas cosas de un tema que me apasiona. Esta noche trataremos bioética y certificación en la imagenología. Es una responsabilidad profesional que va más allá de solamente un título. Los objetivos de esta plática comprenden reflexionar sobre las responsabilidades éticas en la práctica radiológica y comprender el valor de la certificación como un compromiso con la sociedad. Es muy importante que establezcamos estos dos objetivos y que se logren al final de la plática, porque esto nos va a ayudar a cambiar la forma en la que nosotros reflexionamos sobre nuestra práctica diaria. ¿Qué entendemos por bioética? Bueno, en estas dos sesiones hemos hablado mucho de qué es la bioética y a veces nosotros como médicos radiólogos puede resultar algo vago, algo impersonal, algo que tal vez no está muy cerca de nosotros, ya que nosotros no tenemos un contacto directo con el paciente, ni este contacto subsecuente con el paciente. Pero es importante que sepamos que esta es la reflexión ética aplicada a medicina y tecnología. Y nosotros hacemos medicina y utilizamos la tecnología. En imagenología, nuestras guías para la toma de decisiones y para las técnicas que utilizamos siempre deben de tener en cuenta los principios bioéticos. ¿Y qué buscamos a través de esto? Es proteger la dignidad del paciente, los derechos y el bienestar de los mismos, así como poder cuidar de nuestros colegas y también procurar lo mejor para el tratamiento de los pacientes y poder trabajar en equipo. La importancia de la bioética en la imagenología es algo que nosotros hacemos con nuestra práctica diaria. Son cosas que todos los días hacemos y tal vez no pensamos que esto es una reflexión bioética en el día a día. Primero, decidimos nosotros si un estudio es necesario y si está justificado. Dependiendo del diagnóstico de envío, nosotros vemos si es pertinente la modalidad que están sugiriendo, si nos va a permitir refrendar el diagnóstico o descartar el diagnóstico con el que se está enviando. También nos permite actuar con un mayor rigor científico y técnico y nos obliga a evitar este tipo de interpretaciones superficiales o apresuradas. A todos los que somos radiólogos del siglo pasado, todos los que somos educados a finales del siglo pasado, pues nos tocaba que nos sorprendían en un pasillo y nos enseñaban la radiografía en el pasillo o en una ventana. Y bueno, querían que nosotros diéramos diagnósticos así de pasillo o de ventanoscopio, como nosotros decíamos. Esto no se debe de hacer y bueno, afortunadamente ahora nosotros trabajamos basado en las imágenes de la computadora
seguramente a muchos de ustedes les toca que les enseñan un pantallazo o que les comparten por WhatsApp un pantallazo de alguna radiografía y obviamente el médico o el paciente quiere una interpretación, una opinión experta de eso que nos están proporcionando. Y creo que la mayor parte de nosotros no lo hacemos y estamos obligados a no hacerlo. También aseguramos que el paciente comprende el procedimiento y sus riesgos. Muchas veces el paciente llega y ustedes estarán de acuerdo que el paciente no sabe qué viene ni qué se le va a hacer. Y nosotros tenemos la obligación de asegurarnos y hablar con ese paciente y poder explicar de una forma sencilla, pero directa, del procedimiento que vamos a hacer y sobre todo los riesgos que este puede traer. También debemos aprender a reconocer nuestras limitaciones y cuando sea necesario debemos referir a los pacientes a otro médico, ya sea alguien que tenga más expertise en ultrasonido o en cierta área del ultrasonido, a alguien que sea experto en mama, en tórax, etcétera, etcétera. Nosotros no podemos saber todas las disciplinas de la imagenología. La imagenología actualmente es una medicina interna en imágenes, entonces no podemos ser dueños de todo el conocimiento y nuestro deber bioético es poder saber qué es lo que tenemos que hacer ese paciente si no está dentro de nuestra competencia, poderlo ayudar con el diagnóstico. Entonces, recordemos que ser radiólogo no solamente es operar equipos como el ultrasonido, no es solo manejar imágenes en un PACS o en un DICOM, sino que también esto va a implicar esta responsabilidad que nos genera el poder realizar informes que sean precisos, que no sean hechos a la carrera y que además tengan este compromiso con la calidad del paciente. La bioética y la responsabilidad profesional en imagenología van de la mano. Es algo que no se puede separar. Primero que nada, no se trata solamente de ver imágenes, que esto es muy importante. Muchos de nosotros nos enfrentamos ante esto, ¿no? Que, pues si nada más tienes que verlo y decirme, no, 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 esto es mucho más complejo, representa reflexión, representa asociación, representa escarbar en nuestra memoria y poder ligar todo lo que nosotros vemos como signos dentro de una radiografía, dentro de un estudio de imagen, para poder conectarlo y poder elaborar nuestros diagnósticos diferenciales. Entonces, nosotros debemos de poder comprender lo que estamos viendo, darle un significado, pero también es muy importante que nosotros aprendamos a comunicar esos hallazgos con el peso que estos hallazgos tienen. Será motivo de otra charla, cómo se reportan los incidentalomas, qué tanto peso debemos de darle. Bueno, eso solamente lo podemos saber teniendo responsabilidad y educación. También debemos de entender que eso no es suficiente con la competencia técnica. Se requiere también un criterio ético de lo que estamos haciendo. No vamos a utilizar solamente por satisfacer nuestro conocimiento, nuestra curiosidad, por comprobar algo que nosotros dijimos y queremos asegurarle al mundo que nosotros estamos correctos, someter al paciente a diferentes estudios que no son necesarios o que no están justificados. Y aquí es donde entra este criterio ético. También debemos de tomar en cuenta que las decisiones que nosotros hacemos deben considerar siempre y ante todo el beneficio hacia el paciente y disminuir en la medida de lo posible los riesgos y poder a través de esto respetar los derechos de los pacientes. Como ven, la bioética tiene muchísimo que ver con nuestra práctica diaria y estoy segura que todos lo hacemos en la práctica diaria, pero no reflexionamos acerca de eso. Los principios éticos que guían a cualquier médico los hemos repasado en las pláticas anteriores. Vamos a hacer un breve recordatorio, que es la autonomía, que es la capacidad de informar y respetar decisiones del paciente. El paciente debe de estar bien informado para poder comunicar si es su deseo o no lo que le estamos proponiendo, ya sea un tratamiento, ya sea un estudio, un procedimiento, etc. La beneficencia es siempre utilizar esta tecnología a favor del paciente. Siempre vamos a buscar el mejor método de imagen para lo que nosotros necesitamos y para la condición particular de ese paciente. La no faleficiencia tiene que ver con evitar los daños innecesarios. Y en nuestro caso, como médicos radiólogos, es la sobreexposición a la radiación.
A veces es muy fácil, sí, tómale, hazle, sí, dale una escaneada completa, cuello, tórax, abdomen y pelvis, aunque venga por una hernia inguinal. Entonces siempre debemos de evitar esto, debemos de trabajar en conjunto con nuestros técnicos para disminuir las dosis de radiación. Si nosotros vemos que es un paciente que ha estado de forma repetida realizando los estudios, porque esto pasa muy frecuentemente, no encuentro el estudio o el estudio se lo hicieron fuera de la institución, pues no importa, le voy a volver a solicitar una tomografía, lo voy a volver a exponer a gadolinio, etcétera, etcétera. Cuando entonces nosotros estamos poniendo con esta práctica en riesgo al paciente y estamos tentativamente causando un daño. Y la justicia, que a veces esto se nos sale un poquito de la mano, pero que debemos de procurarlo en nuestra práctica diaria, es el acceso equitativo a los servicios de salud y que estos servicios de salud sean de calidad. Tal vez en nuestra mano no está poder brindar el mejor equipo, el equipo más moderno para atender a nuestros pacientes, pero sí está en nuestras manos la calidad con la que nosotros vamos a atender a esos pacientes. Bueno, pero también tenemos algunos principios bioéticos que son estrictamente aplicables a la radiología. La confidencialidad. Debemos de recordar que es muy importante que nosotros guardemos datos personales. Por eso, cuando les solicitan, en el servicio, ¿puedo tomarle foto al estudio que estás haciendo? ¿Puedo tomar un video de la tomografía? ¿Puedo tomar un video de la resonancia? No lo debemos permitir a menos que hagamos anonimización de los datos personales del paciente. ¿Por qué? Porque estos videos pueden acabar en redes sociales, pueden acabar en un chat, pueden acabar en donde sea. Y nosotros, primero que nada, debemos de proteger esta confidencialidad de los datos del paciente. Dos, debemos de proteger la institución para la que estamos trabajando. Y tres, debemos de protegernos nosotros mismos, porque es nuestro compromiso y al no respetarlo y al no hacerlo cumplir, nosotros estamos violando estos principios éticos y la dignidad del paciente y sus derechos. Ante todo, debemos de ser veraces. Esto quiere decir, debemos de ser honestos y transparentes cuando nosotros realizamos los estudios o emitimos un diagnóstico. Muchas veces nos vemos comprometidos a hacer reportes de personas allegadas a nosotros y a veces no nos gusta cuando son malas noticias poderlas compartir, pero bueno, debemos de apegarnos a nuestros principios. El consentimiento informado es algo muy importante. El consentimiento informado, acuérdense que es un proceso, no es solamente un papel que se le entrega al paciente. Debemos de hablar con el paciente, explicarle el estudio, los beneficios y los posibles riesgos y si existe algún otro método que pueda suplir este estudio en caso que el paciente no lo acepte. Nosotros tenemos esta responsabilidad social, que es prácticamente donde vamos dirigiendo la plática. Nosotros tenemos esta responsabilidad con el paciente, con los colegas y con la sociedad en general. Nosotros tenemos que tener actualizadas nuestras competencias y nuestra actualización continua para poder ser responsables socialmente. Y debemos de tener prudencia y juicio clínico cuando nosotros aceptamos o rechazamos un estudio de imagen. Las responsabilidades éticas en imagenología van más allá de solo ver imágenes, como ya lo mencioné, implican interpretar con rigor, mucho más allá de la rutina. Yo sé que hay lugares donde se deben de interpretar, no sé, 100 estudios al día y pues a veces eso es cansado, eso no es saludable para el médico y nos lleva al burnout que va a provocar más cantidad de errores o de hacer interpretaciones superficiales que pueden no ayudar al paciente, pero que también pueden causarle daño. Comunicar los hallazgos con claridad y oportunidad, ser muy específicos y tratar de comunicar cuando es una urgencia que no, que resultó ser un incidentaloma, comunicarla inmediatamente con el médico tratante. Debemos garantizar la privacidad y confidencialidad de todas las imágenes, como ya les comenté, y tenemos que saber decir que no ante estudios no justificados o innecesarios, obviamente siempre respaldados por una base de conocimiento. Más allá del título, ¿qué significa ser radiólogo? Pues todos me podrán decir, uy, pues ser radiólogo es la cosa más maravillosa del mundo, ¿no? Yo creo que todos los que nos dedicamos a esto somos felices de ser radiólogos, nos apasiona. Pero tiene más, el título no solamente va a acreditar los conocimientos, también debe de garantizar una calidad de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué es lo que se espera de nosotros? La sociedad espera que nosotros tenemos una competencia técnica. Esto es, tener la capacidad de poder interpretar y comunicar lo que nosotros estamos viendo. También espera
que tengamos ética profesional y que cumplamos con todos los puntos que ya hemos charlado. También que tengamos actualización continua. Afortunado o desafortunadamente, a nuestra generación le tocó estos grandes pasos de desarrollo tecnológico. Tal vez en el siglo pasado, entre el desarrollo de un ultrasonido y que el ultrasonido pudo ir avanzando para obtener mejores imágenes, pues a lo mejor pasaban 3, 4, 5 años. Hoy, todos los días sale una mejora a los equipos, a las técnicas, a los fármacos que nosotros utilizamos. Por lo tanto, debemos de tener esta actualización. Las tablas de clasificación, el léxico que utilizamos está constantemente modificándose de acuerdo a la evolución tecnológica y de acuerdo a los avances científicos que estamos viviendo y que van a un ritmo totalmente vertiginoso. Y por último, se espera de nosotros honestidad y responsabilidad, como ya habíamos mencionado. Existen dos órganos, que son el Consejo Mexicano de Radiología de Imagen y la CONASEM, que es el Comité Nacional de Especialidades Médicas, que son los que van a emitir finalmente las certificaciones de todas las especialidades. En imagenología en México, la certificación debe de ser un compromiso como radiólogos, no solamente un requisito administrativo. Yo he escuchado residentes que dicen, ay, es que tengo que pasar el consejo porque qué fastidio. Entonces, en la época en la que yo presenté examen de consejo, para nosotros el examen de consejo era un reto que teníamos que superar para poder sentirnos satisfechos y completos con respecto a nuestra formación. Actualmente el examen de consejo se ve como una muralla que hay que tirar, que hay que vencer, como un estorbo en el camino. Y me gustaría que lo compartieran con sus residentes. Esto no es solamente un requisito, debe de ser este compromiso continuo de todos nosotros para con la sociedad y para con nosotros mismos. También avala que el radiólogo está actualizado y que está capacitado. ¿Cómo? Para obtener la certificación, todos saben que debemos de tener cierto número de puntos que requiere, que solicita la CONAMED y que asimismo lo solicita el Consejo. ¿Estos cómo se obtienen? A través de asistencia a cursos, a través de publicaciones, a través de tutorías, a través de escribir, de asistir como ponente a los cursos, de ser parte de los comités médicos de los hospitales, etcétera, etcétera. Hay un montón de requisitos. No nos quedemos solamente con tengo que juntar puntos de los cursos. Hay muchas otras formas de conseguir los puntos y mejorar nuestra currícula y mejorar nuestro conocimiento. El Consejo Mexicano de Radiología e Imagen y la CONASEM garantizan a través de estos procesos de certificación estándares profesionales. Y la recertificación también es parte integral del desarrollo profesional de cada uno de nosotros. Créanme que yo soy parte del grupo que elaboramos exámenes, el comité de evaluación dentro del consejo, y créanme que atrás de cada examen hay muchísimo trabajo, hay muchísimas horas de trabajo, tanto de los encargados de elaborar las preguntas, que son personas especializadas en cada una de las áreas de la radiología que se evalúan. Hay una gran cantidad de personal técnico, de gente específicamente preparada para realizar todo el soporte técnico. Créanme que es una gran labor, es mucho trabajo y es mucho más de lo que se ve. No nada más es vamos a robarnos las preguntas de algún lado. De hecho, puedo presumir que el Board Europeo de Radiología les encantan nuestras preguntas, ¿no? Y nuestras preguntas están mucho mejor elaboradas que las de ellos, modestia aparte. Entonces, pueden estar seguros que es calidad. Y bueno, la certificación como responsabilidad social va a proteger al paciente de malas prácticas al estar nosotros actualizados y saber indicar o rehusar un estudio. Genera confianza en los servicios de salud, promueve la mejora continua de cada uno de nosotros dentro de nuestras áreas, aporta prestigio de la especialidad y una seguridad en el sistema de salud. Esto es lo que significa la certificación como una responsabilidad social. Sin ética ni certificación, hay riesgos reales. ¿Y estos riesgos cuáles son? Interpretaciones erróneas, también exposición injustificada a la radiación, que es lo más frecuente que existe, diagnósticos que son omitidos o son incorrectos. Podemos identificar la patología, pero no alcanzamos a hacer el diagnóstico adecuadamente.
También el intrusismo y prácticas ilegales. Todos nosotros nos hemos encontrado con sonografistas, ginecólogos, urgenciólogos, urólogos, etcétera, etcétera, que quieren hacerse dueños de los ultrasonidos, del método diagnóstico del ultrasonido y pues ganar más dinero a su práctica, ¿no? Es como un complemento que regalan a su paciente para darle un plus a la consulta. Sin embargo, no cumplen con los requisitos que debe de tener una persona especializada en imagen. Y, pues desafortunadamente, esto también contribuye al deterioro de la confianza en los médicos. Muchas veces es yo no voy al doctor porque pues, no sabe, no lo vio, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los riesgos a los que nos enfrentamos. Nosotros como radiólogos nos enfrentamos a unos retos que son la desigualdad en el acceso a servicios y a la tecnología. Desafortunadamente, la gente que puede atenderse en un hospital privado tiene mejores oportunidades de tener mejores métodos diagnósticos que el paciente que a lo mejor tiene que acudir a un centro de salud donde difícilmente puede haber rayos X, por ejemplo. Tiene que viajar distancias muy grandes. Algunos otros tipos de estudios no están disponibles al presupuesto, etcétera. La presión institucional y de algunas compañías, de algunos laboratorios, etcétera, etcétera, que piden volumen versus calidad. La calidad es algo que, pues si viene qué bueno, lo que nos interesa es el volumen. Necesito que leas 100 estudios, 8 horas sin interrupción, ¿no? Publicidad engañosa y competencia desleal, sabemos, no vamos a mencionar las marcas ni a nadie, pero sabemos que existe. Los que se dedican a práctica privada sabemos que no podemos competir con cierto tipo de propagandas o de ofertas que hacen otros negocios dedicados a la imagen. Y bueno, a veces es difícil que el paciente pueda entender que está sacrificando la calidad a un bajo costo. Y los hallazgos incidentales también es una responsabilidad nuestra y de comunicación y debemos de aprender a darles el valor o el peso necesario que debe tener cada uno. Entonces, nuestra pregunta es, ¿estamos asumiendo realmente nuestra responsabilidad profesional? ¿Estamos cumpliendo con todo esto? Y bueno, como conclusiones, la biótica y la certificación son inseparables, tienen que ir juntas y siempre van a ir de la mano con el ejercicio profesional. Ser radiólogo es un compromiso que va más allá de sentarnos en un cuarto oscuro, bueno, ahora se llama cuarto azul, en un cuarto azul de lectura, tiene que ver mucho más, es un universo mucho más grande y va más allá este compromiso de obtener un título o un certificado. La sociedad necesita radiólogos técnicamente competentes, pero también éticamente responsables. Esto es muy importante y los invito a que hagan esta reflexión de qué tan éticamente responsable soy, estoy aplicando adecuadamente los principios que debo de cuidar. Y la formación nunca termina. Recordemos que esto es algo que es continuo, es una responsabilidad de todos, es algo que no va a dejar de existir a menos que ya no nos dediquemos a la radiología y colguemos las pantallas y nos dediquemos a hacer pasteles o hacer mariposas o lo que ustedes quieran. Pero mientras nos dediquemos a esto y seamos médicos practicantes, tenemos una responsabilidad y un compromiso. Y para cerrar, mi reflexión final es, el título te abre la puerta, tu ética y preparación te permiten quedarte. Muchas gracias, soy la doctora Araceli Cue Castro y les dejo mi correo de contacto. Muchas gracias. Agradezco su atinada y puntual exposición, doctora Cue. Sin duda, la bioética tiene mucha relación con la certificación profesional. Bien, por último, el día de hoy tenemos al doctor Armando López Ortiz, quien es médico radiólogo, vicepresidente del Colegio Nacional de Médicos Especialistas en Radiología e Imagen, expresidente de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen. Además, es médico radiólogo en el Hospital Ángeles Pedregal de la Ciudad de México, con el tema El colegio y la ética. Adelante, doctor López. Muy buenas tardes. Soy el doctor Armando López Ortiz. Soy médico especialista en radiología e imagen, certificado por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen. Actualmente soy médico especialista en tomografía computada en el Hospital Ángeles Pedregal de la Ciudad de México y también soy el presidente electo
del Colegio Nacional de Médicos Especialistas en Radiología e Imagen, que está promoviendo esta serie de pláticas. Me da mucho gusto estar con ustedes para poder platicarles sobre este último tema de la sesión, sobre Hablemos de Bioética. Mi tema es los colegios de profesionistas en medicina y la ética. Repasemos un poco sobre las definiciones. Primero, la ética es una disciplina filosófica. Es inherente a cada persona. Estudia y analiza los conflictos morales y los principios que guían el comportamiento humano. Se sustenta en los valores, en las creencias y en las costumbres de cada individuo, obviamente como partícipe de una sociedad. ¿Qué son los valores? Estos son inherentes a cada individuo. Son principios, virtudes o cualidades que caracterizan a cada persona y a las acciones que hace esta persona. Son positivos y de importancia para la sociedad. También ayudan a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Hay valores personales como son la honestidad, la lealtad, la autonomía, la creatividad, la perseverancia, la integridad, el respeto, la responsabilidad y la dignidad. Es importante que para cada persona no se puede ser medio honesto, no puede ser medio leal, no puede haber 3/4 de autonomía ni de creatividad. Los valores personales son propios y son totales. 0 a 100. O eres o no eres. Los valores humanos, por otra parte, tienen que ver con nuestra calidad humana y tienen, entre ellos se encuentra el respeto a la vida, tolerancia, bondad, solidaridad entre los grupos, la amistad, la honestidad entre los grupos, la empatía, la justicia y la libertad. También tenemos valores culturales que se relacionan principalmente con las creencias y costumbres que comparte un grupo de personas. En México en especial tenemos una gran diversidad de costumbres y creencias, las cuales debemos siempre de respetar, no necesariamente tolerar, pero sí establecer una relación con empatía y obviamente siempre tener honestidad en esa relación. Por otra parte, los valores profesionales son características inherentes a cada profesión. Forman parte de la identidad profesional y lo determinan los deberes. Por ejemplo, los ingenieros, su deber es poner la técnica para hacer algo, construcciones, desarrollos, etcétera. También está encaminado a las conductas y tareas de cada uno de ellos. Estas conductas y tareas son reconocidas, enunciadas, fomentadas y vigiladas por los colegios de profesionales. Estas conductas y tareas son también reflejo de la educación, del desarrollo y obviamente de los valores que tienen cada uno de los profesionales que forman los colegios. Y en conjunto podemos tener un círculo virtuoso para su desarrollo. Déjenme mostrarle esto. Los valores personales, los valores culturales, los valores humanos y los valores profesionales, a fin de cuentas, forman todo un círculo de referencia. En el centro se encuentra la ética, en este caso de nuestra profesión, ética médica. Y de ahí se desprenden los deberes que tenemos que hacer y las conductas que tenemos que seguir.
Entre los médicos se tiene que establecer una relación médico-paciente, la cual podemos aceptar o no. Sin embargo, si la aceptamos, debemos establecer el mejor método de comunicación para que el paciente nos diga qué tiene y nosotros hagamos las propuestas. Utilizar todos los conocimientos y habilidades adquiridos en nuestra carrera para establecer el diagnóstico, porque sin diagnóstico no vamos a tener tratamiento. Una vez que tenemos un diagnóstico, se establece un plan terapéutico. Y en todos los casos, tanto para hacer el diagnóstico y el plan terapéutico, necesitamos contar con el consentimiento del paciente. Es importantísimo que contemos con este consentimiento. En la consulta externa esto se ve inherente y legalmente es permitido. Pero en todas las acciones médicas que nosotros establecemos con invasión y con investigación, debemos de tener este consentimiento. El consentimiento da constancia de que estamos considerando al paciente dentro de su ámbito social, cultural, religioso inclusive, para poder dar una solución. ¿Cuáles son las conductas y tareas éticas que tenemos que realizar? Todo lo necesario para confirmar un diagnóstico. Individualizar la conducta terapéutica es diferente atender a un hombre, una mujer, un niño, un paciente que viene de Asia, un paciente que viene de Estados Unidos o de Sudamérica. Obviamente, dar seguimiento al plan terapéutico y también dar de alta al paciente una vez que se ha resuelto su problema de la salud con las que se estableció esta relación médico-paciente. Este proceso lo debemos de hacer con todos nuestros pacientes y es parte de nuestra conducta ética que tenemos que mantener. ¿Qué buscamos con esa conducta ética? Siempre obtener la mayor beneficencia para el paciente, evitar la maleficencia, dañar al paciente, conservar la autonomía tanto del paciente como de nosotros y de la relación médico-paciente. Y la justicia. La justicia se refiere a todo aquello que es posible hacer con el paciente y con nosotros dentro de los marcos legales que existen actualmente, incluyendo los marcos que regulan la investigación. Más del otro lado, siempre vamos a tener los peros. La ignorancia. La medicina basada en la evidencia es una herramienta que se ha popularizado y que se ha difundido importantemente en el mundo. Sin embargo, el problema es la cantidad de información que se publica mes con mes. Se pueden contabilizar miles de artículos de diferente tipo, clase A, clase B, clase C, de investigación, cohortes y mucha investigación de casos en específico que no alcanzamos a revisar como médicos. Se hacen grupos de trabajo para hacer esto. Sin embargo, no en todos los lugares se respeta esa posibilidad. Y la otra, las innovaciones tecnológicas. Cada año se generan alrededor de 1,000 a 1,500 innovaciones que son aplicadas a los equipos de diagnóstico, por ejemplo, tanto laboratoriales como de imagen. Y no tenemos acceso directo a ellas porque tienen un costo. Y también tenemos otras circunstancias que pueden en un momento dado afectar la ética del tratamiento. Uno es la medicina defensiva, hacer de más con tal de detectar algo. Los terceros pagadores, que han sido un evento de los últimos 40 años y que han obligado a los pacientes y a los médicos a
mentir, a modificar, a ocultar. Y también entra aquí la empresa, porque la empresa que nos contrata o que contrata a los médicos también tiene los intereses de tener las ganancias que están buscando. Estos peros que estoy mencionándoles aquí sí tienen una incidencia directa en la ética con la que manejamos a los pacientes y puede llevarnos a un problema. Aquí tenemos entonces que el conocimiento, los valores que ya estábamos viendo y la libertad nos llevan a un trato ético médico para poder obtener la mayor beneficencia, evitar la maleficencia, conservar nuestra autonomía dentro del marco de la justicia. Pero ¿cómo le hacemos para tener un marco de referencia que nos ayude? Pues aquí es donde interviene la moral y también intervienen las normas y reglamentos generados desde el aspecto moral. ¿Qué es la moral? Pues es un modelo para establecer lo que está bien y lo que está mal en una sociedad. Ojo, no significa el comportamiento individual, sino el resultado de lo que estamos haciendo con respecto a nuestros prójimos. Se delimita, se escribe, se enuncia en normas y reglamentos. Las normas son reglas que se establecen con el propósito de regular un comportamiento, llámese leyes, y para mantener un orden y comportamiento determinado dentro de una sociedad u organización dentro de un tiempo establecido. Las normas cambian con respecto al tiempo en el que estamos. Por ejemplo, el oscurantismo fue un tiempo en que las reglas propiciaban el maltrato a todos aquellos disidentes de la religión. El neoliberalismo, por decirlo de alguna forma, establece las reglas para que no haya conflictos en cuanto a los intereses de ciertas personas en ciertos lugares. Y por último, las conductas extremas dictatoriales como son el comunismo, pues también tienen sus reglas para regular esos comportamientos. Regresando a la medicina, que obviamente es nuestro tema, los reglamentos se establecen en las normas oficiales, en las leyes reglamentarias, en las leyes, en los decretos constitucionales, en las constituciones estatales y obviamente el marco de referencia de todos es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué hacen los colegios de profesionistas al respecto? Pues revisan las normas y reglamentos vigentes para la buena práctica médica con los pacientes. Con los pacientes. Si no tiene esta connotación, los colegios no tienen ninguna función. Ejemplos de probable maleficencia relacionados con la presencia de estos reglamentos. La usurpación de la práctica. Ensayos con equipos no autorizados y no supervisados. Análisis de conflictos éticos y profesionales de la práctica médica. Aquí tenemos varios ejemplos que los pueden encontrar en el Internet, en especial en Instagram, en, en YouTube, bueno, en todas las redes sociales. Por ejemplo, herramienta avanzada para tus radiólogos, herramientas avanzadas e inteligencia artificial que elevan la productividad en un 40%. La pregunta es, ¿cómo se aumenta la productividad en un 40% cuando la práctica clínica no, primero, no debe de tener tiempo límite y segundo, no se marca con
con metas de productividad, sino con resultados positivos en los pacientes. Después, ultrasonido muscular y esquelético. Este ultrasonido muscular y esquelético, con inicio, no tiene un aval por parte de los colegios ni tampoco por las escuelas superiores de medicina. El uso del ChatGPT médico, que todavía no está autorizado para su uso en la clínica. Un curso virtual de ecografía pediátrica, 100% virtual. Me pregunto yo, ¿cómo le hacemos para que estas personas adquieran las habilidades para poder hacer los estudios correctamente, si todo es virtual? La radiografía simplificada, obviamente, dirigida para médicos generales. Me pregunto, ¿cuántas horas necesitamos los radiólogos para poder hacer un curso de radiología? Diplomado especializado en ecografía Doppler. Aquí piden y dan aproximadamente 500 horas no, ni siquiera 500, no dice ni siquiera el horario, las horas de realización de los estudios. No tenemos ninguna institución académica, pero eso sí, está apegado a la norma oficial mexicana 028, situación que nos obliga a los colegios a tener que revisar. Entonces, ¿qué hacen los colegios de profesionistas? En ausencia, redactan marcos de referencia de la práctica profesional. En su caso, hacen las recomendaciones necesarias para su corrección. Representan y defienden los derechos de los colegiados y velan por una práctica profesional ética y responsable. Ofrecen servicios para todos los colegiados en temas como son el empleo, publicaciones de interés, así como todo aquello que pueda ser de utilidad para el colegiado. Y también hacen actividades académicas y acercan información en los temas técnicos, sociales y jurídicos que son de interés para la comunidad, en este caso de la radiología. En conclusión, los colegios en medicina tienen como principal actividad la vigilancia de la práctica médica de sus agremiados dentro de los marcos éticos personales y de grupo, promoviendo el beneficio del paciente en todo el tiempo. Vigilan la práctica ética y honesta de la profesión y procuran dirimir sus conflictos. Vigilan la normatividad vigente, su marco ético y periódicamente deben de analizar sus contenidos para adecuarlos en beneficio de los pacientes. Deben de actuar en el marco ético y científico para ofrecer al médico y a los pacientes los mayores beneficios con los menores costos. Sin más, les agradezco mucho la atención y cualquier duda está ahí a sus órdenes para contestarla. Muchas gracias. Muchas gracias por sus aportaciones, doctor López, y quiero agradecer al Consejo Directivo del Colegio, conformado por el doctor Armando López Ortiz, el doctor Fernando Martín Biasotti, el doctor Franco Castellanos, la doctora María Cecilia Ortiz de Iturbide, el doctor Eugenio Pérez, el doctor Carlos Rodríguez Treviño y la doctora Ana María Ríos, además al grupo Birbet, sin los cuales no hubiera sido posible presentar este ciclo de conferencias. Antes de dar por terminada esta segunda parte, quiero recordarles que se proporcionará un punto con validez del Consejo Mexicano de Radiología e Imagen por día de asistencia a este ciclo de conferencia. Para aquellos que les sea útil, por favor, de enviar el correo que aparece, envíenlo al correo que aparece al final de la solicitud, misma que previo a la revisión de asistencia por parte del grupo Servimet se darán los puntos a quien haya participado. Esperen más noticias sobre nosotros, porque vamos a seguir trabajando con las diferentes instituciones que se dedican a la vigilancia de nuestra profesión y por el buen desarrollo de la radiología en México. Hasta pronto.